Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que podemos adorar, bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por la vida, la salud, Señor. Gracias, Señor Padre, por este tiempo que tú nos permites congregarnos, reunirnos, Señor, para alabar, bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Padre, hemos orado, presentado nuestras necesidades, nuestras peticiones. Hemos cantado cánticos, Señor, de alabanza, de adoración a tu nombre. Y es tiempo, Dios mío, de oír tu palabra. Te pido, Padre, abre nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para entender la palabra, la Escritura, y para que con tu ayuda la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermano, que Dios les bendiga. Tomen su asiento. Amén. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 8, versículo 38. Amén. Hoy día vamos a empezar a estudiar el capítulo 9, Marcos, capítulo 9, versículo 1. Marcos 9, 1. Amén. Así que ahí vayan buscando en su Biblia y vamos a estudiar este capítulo con la ayuda del Señor. Amén. Si lo tiene sentadito ahí como está, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. ¿Qué es lo que querrá decir este versículo? Ya cuando el Señor le dice a sus discípulos, sus apóstoles, de cierto les digo que habrá algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La verdad es que este versículo puede interpretarse o podemos tratar de interpretarlo de tres formas, ¿ya? En primer lugar, podemos decir de que quizás Jesús se estaba refiriendo a la transfiguración que iba a ocurrir días después, cuando el Señor mostró su gloria delante de Pedro, de Juan y de Jacobo en el monte de la transfiguración. Puede ser que Cristo se refería a eso, que ellos iban a ver la gloria del Señor como cuando Él iba a venir en su segunda venida. Eso podría ser como la primera interpretación. La segunda interpretación puede ser que Cristo se estaba refiriendo a su segunda venida, ¿ya? A su segunda venida, que Juan, el apóstol, iba a ver en la revelación del libro de Apocalipsis. Ustedes saben que Juan, el apóstol, en la isla de Patmos recibió la revelación del Apocalipsis y él vio todo. Vio al Cristo glorificado, vio el tiempo de la iglesia, vio la segunda venida de Cristo, cómo iba a ser todo, vio cuando Cristo iba a venir en las nubes. Entonces puede ser que Cristo se estaba refiriendo al apóstol Juan, de que él iba a ver esa venida en gloria, ¿ya? Y otros opinan de que puede ser que Cristo se estaba refiriendo al día de Pentecostés. De cierto les digo, ¿cierto? El versículo, que van a haber algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venido el reino de Dios con poder. Puede ser que se refiera también al día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos fueron llenos del Espíritu y vieron, cierto, por decirlo de alguna forma, el reino de Dios establecido en su vida en el poder del Espíritu, y ellos estableciendo el reino del Señor cuando iban y predicaban el Evangelio. Lo importante aquí es saber qué cosa: que Cristo un día va a volver, ¿ya? El Señor un día va a volver, y como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, lo importante es que nosotros podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. De nada nos sirve muchas veces, hermano, enredarnos en interpretaciones o querer profundizar un poco más allá del texto bíblico, si muchas veces no cumplimos con las cosas básicas que nos enseña la palabra, ya, como perdonar, amar a nuestro hermano, ayudar al necesitado y cuantas cosas así. Y muchas veces hay gente que por profundizar en los misterios del Evangelio terminan desviándose de lo que es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno estudiar, es bueno escudriñar la Biblia, pero uno también tiene que entender la palabra del Señor en su contexto general. Y hay cosas que quizás de este lado de la eternidad nunca podremos comprender a cabalidad, a totalidad, pero hay cosas básicas que sí debemos entender, ¿ya? Bien, seguimos avanzando. Versículo 2. La transfiguración del Señor dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Seguimos avanzando. Jesús fue al monte a orar. Ya fue a la montaña a orar, fue con sus discípulos a orar. Y el otro día estuvimos hablando en el devocional de que a qué se refiere subir a la montaña. Subir a la montaña, hermano, se refiere a subir a tener un encuentro con el Señor. En el Antiguo Testamento, Dios siempre se revelaba en las montañas, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham: mira, sacrifícame tu hijo, tu único hijo Isaac, allí en el monte que yo te diré. Ahí Abraham, cuando subió a la montaña, cumpliendo la palabra que Dios le había entregado, tuvo una revelación de Dios. Y Dios se reveló a él como Jehová Jireh, el Dios que provee. Una oportunidad. Moisés también, en otra oportunidad, ¿cierto? Dios le dijo: sube a la montaña y te entregaré las tablas de la ley, los mandamientos, ¿cierto? Escritos por mi dedo en tablas de piedra. Moisés subió a la montaña y ahí recibió la revelación de la palabra de Dios para el pueblo de Israel. En otra oportunidad, dice la Escritura de que había muchos falsos profetas. Ya en el pueblo de Israel había un rey llamado Acab, que conjunto a Jezabel, ¿cierto? Ellos propagaban los falsos dioses, la idolatría y todo eso. Y de repente Elías, ¿cierto? Uno de los pocos profetas que estaban quedando, dijo: júntame a todos los profetas en el monte Carmelo y vamos a ver quién es Dios. Y dice de que Elías, ¿cierto?, cuando estuvieron en el monte, oró al Señor y Dios se reveló y mandó fuego del cielo en respaldo a la oración que había hecho el profeta Elías. En otra oportunidad, el rey David, cuando Dios estaba disciplinando al pueblo, el rey David vio un ángel que iba por un monte y dijo el rey David: Señor, ten misericordia del pueblo, si yo pequé, ¿por qué castigas al pueblo? Y Dios le dijo: ve y contrúyeme, ve y compra esa heredad, ¿cierto? Y contrúyeme un altar allí. Y después, en ese mismo lugar donde David compró, se estableció lo que fue el templo que hizo el rey Salomón. Dios, hermanos, se revela en las montañas. Y cuando la Biblia habla de subir al monte, se refiere a subir a tener un encuentro con Dios. Se refiere a subir a tener intimidad con Dios. Se refiere a subir a tener un tiempo de búsqueda en la presencia del Señor. Cristo fue a la montaña a orar y quiso ir con sus discípulos, ¿ya? Y nosotros debemos entender esto y debemos también tener nuestro tiempo de subir a la montaña, subir a buscar la presencia del Señor. El salmista decía, ¿cierto?, en muchos de sus salmos: 3 veces me presentaré delante de ti en el día, mañana, tarde y noche. Y cuando nosotros examinamos más profundamente los salmos, muchos cuando escribían del tiempo de oración decía: de mañana, oh Jehová, ¿cierto?, te buscaré y me presentaré delante de ti. Ahora, hermano, nosotros debemos buscar a Dios, ojalá a cualquier hora del día, pero siempre debemos tener ese encuentro con Dios en la intimidad. El Señor dijo: cuando ores, entra a tu pieza, cierra la puerta y ten ese tiempo conmigo. Nosotros debemos tener ese tiempo en nuestra montaña junto con el Señor. Seguimos adelante. En esta oportunidad Jesús llevó al grupo de íntimos de sus discípulos, ¿ya? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran el grupo íntimo que tenía el Señor. El Señor tenía los discípulos, tenía su grupo de íntimos, y el Señor también tenía las multitudes que también lo seguían.
Y este grupo, Pedro, Jacobo y Juan, siempre estaban con el Señor. Dios no tiene favoritos. Como dice un cantante por ahí, Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene íntimos. ¿Ya? Dios nos ama a todos por igual, pero Dios se revela de una forma especial en aquellos que buscan la presencia del Señor, en aquellos que cada día apartan su tiempo devocional, aquellos que cada día abren la Escritura para oír la voz del Maestro, aquellos que cada día van y doblan las rodillas delante de Él. El Señor nos ama a todos, pero Dios va a utilizar y se va a revelar de una forma especial en aquellos que suben a la montaña junto con Él. ¿Ya? Dentro del grupo, ¿cierto? El Señor tenía a sus íntimos, y hoy en día nosotros podemos pertenecer a ese grupo si cada día nos conectamos con Dios en la oración y en la palabra. Y la pregunta es, usted hermano, usted hermana, ¿quiere pertenecer a ese grupo íntimo del Señor? Y si quiere pertenecer a ese grupo, aparte cada día, ¿cierto? Un tiempo para orar, un tiempo para leer la palabra, un tiempo de intimidad con el Señor, de buscar la presencia de Dios, buscar la llenura del Señor, buscar la dirección del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros caemos en un misticismo. Yo me doy cuenta cuando leo comentarios en redes sociales y todo el tema, y hay gente que hace creer como que Dios le habla quizás de una forma especial. Y yo el otro día publicaba en Facebook, ¿cierto? Y puse ahí, Dios a mí me habla fuerte y claro todos los días de mi vida. Cuando leo la Escritura y cuando voy ahí a ese lugar secreto en oración, todos los días Dios te va a hablar. Todos los días Dios te quiere hablar. Todos los días Dios te habla. Está en ti si lo quieres escuchar o no. Está en ti si tú quieres doblar esas rodillas y dejar que Dios te hable. Y también el Espíritu Santo todos los días me habla. Cuando de repente fallo, el Espíritu Santo me dice, Jorge, ese no es el camino, y me amonesta mi corazón. Ordena tus pasos. Hay que pedir perdón, hay que reconciliarse con Dios, hay que arreglar estas cuentas con el Señor. Todos los días, hermano, Dios te va a hablar, ¿ya? Pero está en ti el querer escuchar la voz del Señor. Está en ti el poner oído al Señor cuando pasas tu tiempo de intimidad con Él. Amén. Mientras Jesús oraba, dice la palabra de que su apariencia fue otra, se transfiguró, dice la Escritura, ¿cierto? Los discípulos vieron la gloria del Señor, sus vestidos resplandecieron, su rostro resplandeció, vieron la gloria del Señor. Y acá está el secreto, hermano. Cada vez que nosotros buscamos la presencia del Señor, nosotros también vamos a ser transformados. Cada vez que nosotros tenemos nuestro tiempo devocional con Dios, Dios nos va a ir transformando de gloria en gloria a su imagen. Amén. ¿Por qué le digo esto? Moisés, dice la Escritura de que él siempre entraba en el tabernáculo. Moisés era el único que entraba siempre al lugar santísimo. Y dice la Biblia de que Dios con Moisés conversaba ¿cómo? Cara a cara. Y él entraba, y cuando entraba a ese lugar, la nube se posaba en el tabernáculo y Moisés conversaba cara a cara con el Señor. Hoy en día, hermanos, nosotros también podemos conversar cara a cara con Dios cuando doblamos nuestras rodillas, cuando buscamos su presencia y abrimos la Escritura. Le hablamos a Dios en la oración, Dios nos va a hablar por medio de la palabra. ¿Y qué es lo que sucedía con Moisés cuando salía de ese encuentro con Dios, de ese tiempo de intimidad con Dios? Dice que su rostro resplandecía. Resplandecía. Cada vez, hermano, que tú vayas a la presencia del Señor, a orar, a buscar de Dios, a tener tu tiempo de intimidad con el Señor, Dios te va a dar algo especial. Te va a dar una llenura del Espíritu Santo. Te va a dar una unción especial. Y la gente le puede llamar energía, la gente le puede llamar buena vibra, la gente le puede llamar buena onda, la gente le puede llamar de mil formas. Pero lo que tú vas a tener va a ser presencia de Dios en tu vida. Y mientras más busques de Dios, más presencia de Dios vas a tener en ti. Amén. Aleluya, hermano. Mientras más tiempo pases en la presencia del Señor, Dios más te va a dar de su presencia, de tu espíritu a tu vida. Si cada día, hermano, andamos en comunión con Dios, vamos a reflejar su gloria a aquellos que nos rodean. Así como Cristo se transfiguró en el monte, ¿cierto? Al estar en intimidad con el Padre eterno, así también nosotros somos cambiados de gloria en gloria al estar en la presencia del Señor y buscar de la presencia de Dios. La gente va a decirte, ¿sabes qué? Tú eres diferente.
Hace años atrás tú eras de tal forma y tu vida ha cambiado. Antes tú decías garabato y ya no dices. Antes tú mentías, tú eras aquí, tú eras allá, y ahora hay algo diferente en ti. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que tú estuviste en el secreto con el Señor. Y eso fue lo que impactó tu vida en público. Dios dice, aquel que me busca en el secreto, yo lo voy a glorificar o lo voy a respaldar en forma pública. Por eso, hermano, busquemos la presencia del Señor. Cada día tengamos nuestros tiempos devocionales con el Señor. Nosotros podemos orar como iglesia, ¿ya? Y no es malo, debemos hacerlo. Dice la palabra del Señor de que los primeros discípulos compartían todas las cosas, tenían comunión los unos con los otros, comían juntos también y tenían tiempo de oración. ¿Debemos orar como iglesia? Amén. ¿Debemos orar con nuestra familia? Claro que sí. Ya debemos orar con nuestra esposa, con nuestro hijo en el altar familiar, los que tienen hijos. Pero también debemos tener un tiempo de intimidad, tú y Dios solamente. Nadie más, donde nadie más, ¿cierto?, oiga lo que tú conversas con el Señor, donde tú puedas decirle al Señor sinceramente: mira, papá, estoy luchando con esto. Mira, Señor, esta es mi debilidad. Mira, Señor, estoy tentado con esto. O mira, Señor, me he equivocado en esta área y te pido perdón. Cada día, hermano, como decía la pastora en el devocional, debemos tener este tiempo personal con el Señor. Amén. Sigamos adelante. Dice de que cuando los discípulos vieron a Cristo, ¿cierto?, glorificado, aparecieron Moisés y Elías que conversaban con el Señor acerca de su venida, del reino. Y de repente los discípulos, ¿cierto?, dijeron: Señor, mira, ¿quieres que preparemos una enramada? Una para ti, una para Moisés, una para Elías, para que permanezcamos acá en la montaña junto contigo en esta gloria que estamos teniendo. Y hermano, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, permanecer siempre en la gloria del Señor? Cuando venimos aquí al culto y oramos con todo el corazón y cantamos y Dios nos toca y lloramos y nos gozamos y hablamos en lengua y aleluya y nos gozamos tanto, y nos gustaría que los cultos fueran por siempre así. Y siempre que venimos, y nos encantaría que cada culto fuera así, que no terminaran más, ojalá. Como dice la alabanza, hay momentos que no deberían terminar. Y anhelamos esos tiempos. Y anhelamos y disfrutamos ese tiempo en la presencia del Señor. Y no digo que es malo, es muy bueno. Debemos tenerlo. Pero hay un problema. Y si no nos damos cuenta de esto, no vamos a ser efectivos. Hay un monte, pero también hay un valle. Hay un tiempo para subir, hermano, y hay un tiempo para descender. Tenemos, ¿cierto?, nuestras manos bien en alto para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero también tenemos que tener nuestros pies bien puestos sobre la tierra para ir a hacer la tarea que Cristo nos mandó. ¿Ya? Elías, hermano, fue uno de los profetas más usados por Dios y representaba el movimiento profético en el Antiguo Testamento. Moisés fue el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel y él representaba la ley. ¿Ya? Estos dos hablaban con Cristo y los discípulos, ¿cierto?, cuando vieron esta gloria del Señor, dice de que escuchan la voz del Padre y adivine qué dice el Padre: a Él oíd, a Cristo oíd. Estaba la ley por un lado, están los profetas por otro lado, y está Cristo que representa el Evangelio. Y a Él debemos oír, a Cristo debemos escuchar. La ley, hermano, y los profetas apuntaban a Cristo. Lo que hay en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, es sombra de lo que Cristo vino a cumplir en el plan de salvación para la humanidad. La ley y los profetas apuntan hacia Cristo. Así que no te confundas tampoco, hermano, en muchas veces ir al Antiguo Testamento y tú ves tantos ritos, tantas cosas que habían en el Antiguo Testamento, y sacrificio aquí y sacrificio allá, porque todo eso apuntaba ¿a qué? A Cristo, que Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya no es necesario sacrificar animales, a no ser que usted quiera comerse un asado con los varones, que ahí eso es otra cosa y eso es harina de otro costal, ¿ya? Pero ya los ritos del Antiguo Testamento quedaron obsoletos. Lo único que se conserva es la ley moral y los principios que están respaldados en el Nuevo Testamento de cómo debemos hacer las cosas. La ley moral, por ejemplo, se conserva. Los 10 mandamientos se deben conservar.
¿ya? Y algunos principios del Antiguo Testamento debemos conservarlos, pero cosas ceremoniales, que la fiesta de los tabernáculos, que vender las tierras cada 7 años, no, eso ya quedó obsoleto y eso era netamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 3 tipos de leyes: las leyes ceremoniales, las leyes religiosas y la ley moral. Para nosotros, cierto, ya no corre lo ceremonial, ni lo religioso, ni lo político que tenía el pueblo de Israel. Para nosotros, ¿qué es lo que corre? La ley moral, ¿ya? Y esa ley permanece ahora en el Nuevo Testamento. Seguimos adelante. Pedro declara que era bueno para ellos, cierto, ver aquella gloria. Y en realidad, cierto, nosotros debemos tener estos tiempos, hermanos, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de retiros espirituales, porque son edificantes para nuestra vida. Cada cristiano, hermano, debe tener este tiempo de intimidad con el Señor, ¿ya? Pero no podemos perder de vista que hay trabajo que hacer. Debemos tener un corazón como el de María, pero tener un servicio como el de Marta. Usted conoce la historia, Marta y María, ¿cierto? Ellas eran discípulas de Jesús, tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y un día Cristo fue a visitar el hogar de Marta, María y Lázaro. Y dice que Cristo estaba predicando la palabra y María estaba ahí atenta a los pies de Jesús ahí, escuchando la enseñanza, escuchando el mensaje, y se gozaba, ¿cierto?, de lo que Cristo predicaba, y ahí estaba afanada escuchando la palabra. Y María, ¿cierto?, no prestaba atención a la palabra, y María se encontraba haciendo aseo, lavando platos, ordenando. Marta, ¿cierto?, se encontraba ahí afanada y turbada. Marta, afanada y turbada. Y de repente Marta va y se acerca al Señor y le dice: Señor, mira, ¿no te das cuenta que mi hermana me está dejando servir sola? Y Cristo le dice: pero María ha escogido la buena parte, ¿ya? Siempre van a haber afanes que hacer. El tema es, hermano, de que también tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Por eso tenemos que tener un corazón de María, pero tenemos que tener el espíritu también de Marta en cómo servimos al Señor. No podemos solamente pasarnos orando, ayunando, orando y en retiros, cuando hay almas que se están perdiendo afuera y que no conocen a Cristo. Cuando hay hogares que hay que ir a visitar, cuando hay gente que hay que ir a discipular, cuando hay personas que hay que ir a alcanzar con la palabra del Evangelio. Debemos orar, amén, con el corazón de María, pero debemos trabajar con el espíritu también que tenía Marta. La mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios nos ayude, hermano, a tener este entendimiento. Estar todos los días en la montaña con el Señor, pero después que salimos, ¿cierto?, y abrimos la puerta de nuestra habitación, salimos directo a ministrar este mundo. Salimos directo a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, a hablarle a aquellos que no conocen a Cristo, a servir en el nombre de Cristo, a hacer la obra, la tarea del ministerio. Amén. Seguimos adelante, pastora. Cuando Jesús baja del monte, se encuentra con una situación. Los discípulos, ¿qué es lo que había ocurrido? Ellos habían estado tratando de echar fuera un demonio, ¿ya? Pero el demonio no les hizo caso. No le hizo caso el demonio y no había querido salir, ¿ya? Y hay enfermedades, hermanos, que son provocadas por demonios, otras son por causas naturales. Los apóstoles habían sido comisionados para hacer milagros en el nombre de Cristo, pero les faltaba, ¿qué cosa? 3 cosas le faltaban a los apóstoles en esta situación. Les faltaba fe, en primer lugar. Les faltaba oración, en segundo lugar. Y les faltaba también ayuno. Cristo estaba en la montaña. Los apóstoles querían seguir en la montaña, pero se da cuenta que abajo había tarea que hacer. Abajo había una persona que estaba sufriendo, atrapada, atada, ¿cierto?, por los demonios, que estaba viviendo una vida totalmente infeliz, que estaba esa situación provocando un problema en su familia, que había un padre afligido que lloraba por su hijo, porque veía que su hijo estaba mal, que su hijo no se recuperaba. De hecho, en otras partes de la Escritura dice que este joven tenía intentos suicidas, se tiraba al fuego, al agua, trataba de destruir su vida. Imagínense esa situación, hermano. Vivir con un hijo, ¿cierto?, que tiene estos intentos de querer matarse, que tú le hablas, que habla incoherencias, quizás que no. Imagínate cómo era la situación de este padre. Fue, ¿cierto?,
a los discípulos para que lo echaran fuera el demonio, y los discípulos, por más que oraban y decían: sal fuera espíritu, sal fuera demonio, el demonio no salía. Entonces Cristo desciende de la montaña junto con sus discípulos en el poder del Espíritu, porque recuerdan, ¿cierto? Estar en la montaña, ¿qué es lo que nos da? Unción de Dios. Desciende de la montaña en el poder del Espíritu, pregunta la situación ¿cuál es? Y el Señor echa fuera el demonio con una sola palabra. Por eso, hermano, debemos estar en intimidad con el Señor, sin olvidarnos que hay una tarea que cumplir abajo. Amén. Seguimos adelante. Si queremos ser usados por Dios, debemos permanecer en oración, en ayuno, estudiando la palabra. Los milagros, hermano, los va a hacer el Señor. ¿Ya? Dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen. Si usted ha creído, estos milagros pueden seguir su vida. Ahora hay que entender de que Dios a cada uno le da dones y talento y ministerio según sea la voluntad del Señor, ¿ya? Pero debemos buscar del Señor, debemos estar en santidad con Dios si queremos que Dios use nuestra vida para poder bendecir a aquellos que están pasando necesidad. Amén. Sigamos adelante. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Amén. Y yo quiero compartirle esto solamente. Es necesario, hermano, tener tiempo de comunión con el Señor. Es necesario, hermano, apartar su tiempo devocional diario. Yo sé que usted tiene muchos quehaceres que hacer en el día, muchas cosas, ¿cierto? Yo también tengo mis cosas y muchas veces los afanes a uno lo consumen, ¿ya? Que hay que trabajar, que hay que ir para allá, que hay que cumplir con esto, que hay que cumplir con lo otro, y de repente como que la vida se nos hace tan corta y como que necesitamos tiempo a veces. Pero todos los días, hermano, debe apartar ese tiempo con el Señor para orar, para leer la palabra, para buscar la dirección del Señor. Si usted quiere ser usado por Dios, hermano, todos los días debe apartar ese tiempo devocional, porque Dios le va a colocar gente delante de usted a la cual usted va a tener que ministrar, pero usted debe estar también preparado para ministrar a aquellas personas. No sea, hermano, que de repente Dios coloque la gente como le pasó a los discípulos, y por no haber subido ellos también a orar a la montaña, Dios no los pudo usar. No porque Dios no quería, ellos habían sido comisionados para esto, sino porque les faltaba fe, les faltaba oración y les faltaba preparación espiritual. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a tener un corazón entendido y poder buscar cada día del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos, Dios mío, oír del consejo de tu palabra, Señor. Amado Dios, mira, Señor, cuánta necesidad hay, Señor. Las almas se están perdiendo. La gente, mucha no te conoce, Señor. Muchos se han apartado de ti. Muchos, Dios mío, Señor, están viviendo, Dios mío, en un enfriamiento espiritual, Dios mío, Señor. Y tú necesitas, Dios mío, Señor, que podamos ir y predicar tu palabra en el poder del Espíritu, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, usa nuestra vida, Dios mío, para alcanzar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, para restaurar a aquellos que han caído, Señor. Padre, para poder hacer la obra, la tarea del ministerio, no con nuestra fuerza, Dios mío, porque tu palabra declara que los jóvenes flaquean y se cansan. Señor, pero los que esperan en ti, Jehová, tendrán nueva fuerza. Señor, que los afanes del día no nos quiten, Dios mío, la bendición de cada día poder apartar un tiempo, Señor, para orar, para buscar tu presencia en la intimidad, Señor. Padre, tú dijiste que cuando oráramos, Señor, fuéramos al secreto, Señor, cerráramos la puerta y conversáramos contigo. Señor, que podamos hacer esto cada día, Señor, y que al abrir también la Escritura, tú nos hables, Dios mío, y nos des dirección para nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.